Dicen que el sueño americano tiene un precio, pero pocos realmente saben lo que eso cuesta. Hoy conoceremos la historia de un amigo, de un compañero que decidió dejarlo todo para irse en búsqueda de algo mucho mejor, lo que muchos llaman mejorar las oportunidades, una vida mejor. Está con nosotros David. David, bienvenido a este podcast que estamos iniciando. Vamos a apretar un poquito con las personas para que lo conozcan. Cuéntenos a qué se dedica David. No, pues yo soy barbero hace 7 años, tengo la barbería. Hace muchos años atrás, pues empecé en la profesión. Ya, Y pues yo tengo la barbería hace 7 años y a eso me dedico a la barbería. Y pues aparte de eso, pues otro tipo de cosas así como vender, comerciar y ya la barbería. ¿de dónde nace, de dónde nace esta idea de viajar a los Estados Unidos, David? ¿Qué fue lo que, o sea, qué fue lo que sucedió por su mente? ¿Ustedes en qué momento dijo, yo me quiero mandar? Sí, Ya, sí. No, pues pille, pues es que siempre nosotros tenemos y pilla, no sé, desde que nosotros estamos como más jóvenes, más niños, tenemos un chip de que queremos salir del país. Pues no todas las personas, pero sí la mayoría, sí pilla. sí. Entonces nos mete el chip de que tenemos que salir del país en algún momento, como a buscar un sueño. Y pues todos viendo que películas y que, uff, que una chimba eso por allá. Sí, sí. Me gustaría algún día estar por allá. Entonces, yo digo que desde muy temprana edad te le meten el chip. Pero en realidad como la convicción de yo ir hacia allá, de tomar la decisión de que no, voy a arrancar, voy a ir para otro país a buscar nuevas experiencias, ¿sí me entiende? Progreso económico, porque con ese pensamiento es que nos vamos todos, ¿sí me entiende? Como, Y yo creo que es algo que nos han vendido también desde pequeños. Una de las películas que uno ve de acción, las películas de Hollywood, todo eso siempre muestra como la escena del gran Estados Unidos, California, todo Hollywood. Todo eso sí, lo hablo también a nivel personal porque me encantaría conocer ese país. Pero yo creo que es algo que siempre desde pequeño nos han vendido en los medios. sí, nos han vendido, porque es que tenemos un dicho que nadie es profeta en su propia tierra, así que Eh, a veces es verdad, ¿sí me entiende? Como a veces es mentira, ¿sí ve? la realidad muchas Porque, veces, porque resulta que uno cree que yéndose uno va a ir al mismo país en el que uno vive con diferente economía, ¿sí pilla? Lo que no nos damos cuenta es que dejamos en realidad un país que nos hace feliz por un país que ni siquiera conocemos y ni siquiera sabemos cómo va a ser. ujú, Entonces no podemos planificar desde acá, desde donde estamos, para dónde vamos, porque es que en ningún momento vamos a saber cómo va a ser el otro lugar para donde vayamos a ir, exactamente. ¿sí pilla? Bueno, y bien, entonces le nace esta idea de irse para Estados Unidos, ya toma la decisión, ¿cierto? Usted se decide, dice, bueno, decidió, ¿cómo fue ese momento? ¿En qué momento tomó usted esa decisión? No, pues pilla la decisión. Como le decía, uno desde niño tiene el chip y como usted dijo, nos programa como para eso. ¿Sí me entiende? Como para irnos a otro país a ser prácticamente esclavos, ¿sí pilla? Pero entonces la idea se me metió una vez, ¿sí me entiende? Con una bebé a un mirador. Cuando, ¿sí me entiende? Sí, sí, Entonces sí. es chimba cuando una bebé a uno le pregunta, por ejemplo, uy, ¿usted qué quiere en su vida? Porque, ¿sí me entiende? Son pocas las conversaciones interesantes que uno tiene a veces al principio con una persona. Entonces es chimba que le hagan las preguntas. Bien. Y pues yo ese día también, y yo tenía, uno llega un momento en que uno tiene claro qué ideas quiere planificar para uno la vida más adelante, pero hay un momento en que uno como que se le olvidan, ¿sí me entiende? Uno llega a cierto momento en la vida donde uno siente que uno toca a fondo, que hasta uno se le olvida a uno quién es, ¿sí ve? Sí. Y la verdad me hacía mucho tiempo no me hacían esa pregunta y pues la hembrita ese día me la preguntó y verdad, y yo le comenté, ¿no? Es que mis proyectos a futuro no es solo tener una barbería, sino tener más, expandirme o así sean negocios que uno vaya conociendo, aprender de eso y expandirse en algún momento. O irme para otro país, para Estados Unidos puede ser, dije yo la hembrita. Ya. Y pues desde ahí volví a tomar como la convicción, el recuerdo de lo que quería. Y una vez estábamos, pues, yo vivía con otro parcero. Y pues llevamos ya como la vida muy rutinaria y rutina tras rutina. Ujú. Y uno todos los días en lo mismo, nada, nos parchamos en la sala. Y nos pusimos a ver películas, de un momento a otro sí me entiendo, nos metimos a YouTube Sí. y, y van saliendo cosas así que Estados Unidos, digo, qué chimba tirarnos para Estados Unidos. Vamos a tirarnos.
vamos a tirarnos. Y ahí toma la decisión de, Entonces tomamos la decisión en ese momento. de en ese momento arrancar. Okay. Vamos a Cómo fue esa preparación, David? ¿Cómo fue ese momento que dijeron, bueno, ya a partir de tal fecha nos vamos a empezar con esto, contactos? ¿Cómo fue toda esa planeación? No, esa planeación surgió que resulta que el parcero que vio el video conmigo, no arrancó. Pero pille pues ¿cómo le digo yo? Como cuando uno contagia a una persona de otra cosa, La influencia. lo que es la influencia. Yo le dije a otro parcero que en realidad ese sí se fue conmigo, que me quería tirar para Estados Unidos, porque a mí se me metió algo, si me entiende, a la cabeza, y hace más fácil arrancarle en la cabeza que la idea a la persona, y a mí se me Pasamos. metió, si me entiende, se me metió y se me metió. Cuando el parcero, hágale, de una, y el parcero tenía otro parcero, que también hacía rato hacían decirle que se fueran, que se fueran, y nos tiramos los tres. Ah, pucha. Pero entonces resulta ¿cómo le digo yo? No fue como nos íbamos a ir a lo que fuera. O sea, iniciaron pensando, nos vamos a ir por tierra todo el camino. Si Sí, vamos a por irnos tierra, guerreados nos vamos a ir guerreados a lo que nos dé. a lo que nos dé. Que el Darién, que los países que haya que pasar, nos íbamos a tirar. Pero pues resulta que un parcero de esos tenía familia. Y el parcero pues dijo, no, pues muchachos, yo me voy a tirar, pero, pero pues me voy a tirar de aquí a México y ya me cruzo todo México y para Estados Unidos. O sea, se ahorraba pasarlo del Se famoso tapón ahorra, del Darién. eso, se ahorraba lo de pasar el tapón del Darién. Pero entonces el parcero averiguó los tiquetes y todo y resulta que nos salía hasta más barato tirarnos de aquí a México que irnos por el Darién. Porque sea mucha la guerra o la hambre que uno fuera a pasar por el Darién, también usted sabe que hay que llevar su plata. Exactamente. Su plata o su dinero, porque resulta que es que usted allá va a llegar y usted va a tener que cruzar en lancha. Entonces van a ver, si me entiende, circunstancias en las que usted va a tener que invertir, usted va a tener que comprar comida, entonces los días, si me entiende, las Ujú. situaciones que usted fuera a pasar. El parcero pues iba con la mujer, con los hijos, Ya, ya. Era un poco más complejo para él era más complejo. Entonces el parcero decidió, entonces decidimos también irse por irnos vía aérea por vía hasta México. aérea hasta México. Pero entonces el otro parcero también iba con la pareja de él Ya. y pues yo a la final también iba con la mía. Pero pues el otro parcero decía, no, pues si toca por el Darien, vamos por el Darien. También estaba dispuesto Sí, y pues con la persona que yo iba, si me entiende, mi pareja, también estaba dispuesta a lo que sea, así pilla. Porque es que uno desde que va a arrancar acá, uno sabe que también, si me entiende, uf, qué chimba llegar a Estados Unidos, qué chimba ir al centro de Nueva York, ujú. a la Gran Manzana o la Media Manzana, como le diga la gente. Pero entonces uno se mete solo, si me entiende, como no siempre uno se puede meter a la cabeza que uno va a llegar y uf, todo va a ser así, color Exactamente. de rosa. No, yo desde el principio me metí al chip que si yo me iba a ir por el Darién, era porque yo estaba dispuesto a sufrir, ¿sí me entiende? Y así uno se fuera vía aérea hasta México, también teníamos que irnos dispuestos a que nos íbamos a ir a sufrir, no se llama a ir a, no es que nos van a recibir con los brazos abiertos, o es que cruzar México va a ser muy fácil, no. Estaban dispuestos a lo que sucediera en el camino, ¿no? En pocas Dispuestos, palabras. sí, dispuestos, porque es que yo digo que desde el principio uno tiene que imaginarse lo peor para que sea lo mejor. Ujú. ¿Sí me entiende? Nunca le ha pasado que usted se va Sí, para una fiestica y usted se imagina una chimba de fiesta, una fiesta, uff, y no, qué decepción. pasa mucho. Pero usted a veces, no, pero es por allá, o no se imagina, y uff, la rompió. Sí, 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 sí. Pasa, pasa, pasa. Entonces, ¿sí me entiende? Así, yo digo que yo me metí ese chip de que, ¿sí me entiende? Que yo me iba a ir a un combate, ¿sí me entiende? Ya te estaba preparando Sí, sí, psicológicamente psicológicamente yo me preparé re bien y yo dije, voy es para donde voy y vamos hasta donde Dios quiera. y yo creo que eso es lo que muchas personas imaginan, ¿no?
de que Sí. llego a Estados Unidos, mi vida inmediatamente va a cambiar porque ya estoy en la gran ciudad, estoy en el sueño americano, o sea, y estamos dándonos cuenta de que la realidad es otra, de que Mm, no es tan fácil como lo pintan en las películas, ¿no? Por eso no, llaman no. películas, ¿no? Si no, no lo fueran. Sí, sí. Pero entonces, bueno, ya estamos en México, ¿no? Llegaron a México, vía aérea, ¿cómo fue cuando llegaron? ¿Dónde se estaban quedando? O sea, ¿cómo fue toda esa situación desde que llegaron, el avión aterrizó en México? No, Ustedes pues, dijeron, pucha, ya, esto empezó, vamos a no, darle, no, vamos a sí, quedarnos, ¿cómo sí, fue eso? sí, sí. No, pues, pille, cuando yo me tiré ya de aquí, de Colombia, yo me tiré después de los parceros, Ok, ellos se fueron porque primero. ellos se fueron primero. Ellos se fueron 2 días antes que yo, porque yo compré el pasaje despuesito que ellos, porque ellos se decidieron irse por avión. Entonces yo mientras medité y todo, me tardé como en 2 días para decidirme irme en avión. Ok, Entonces yo llegué después de ellos. Entonces cuando yo llegué fue con la pareja mía y pues llegamos al terminal. ya. Ve al aeropuerto, al aeropuerto. Entonces pues nos bajamos, hicimos la fila, una filota porque llegamos a Cancún. Cuando bueno, que pasen para los sellos, bueno, ¿Les pusieron no, algún tipo de eh, problema en el aeropuerto, en la aduana? no, no, en ese momento en que nosotros llegamos a México, Bien. bien, todo iba re bien, muy bien. Que uf, hasta decían, uf, está saliendo todo melo, Pasamos bacano. bien todo, todos los Sí, filtros, sí, todo. todo bacano, bien, vamos para adelante. Entonces esperamos a que los sellos, nos colocaron los sellos, salimos del aeropuerto, esperamos a la minivan que llegara por nosotros, porque nosotros habíamos pagado un tour supuestamente que nos íbamos a quedar era de vacaciones y no nos íbamos a quedar era del todo por allá. Ya, Entonces llegó por nosotros una minivan, cuando entonces el de la minivan, bien, nos atendió bien, nos subimos, cuando entonces nosotros nos hicimos adelante, cuando entonces el parcero de la minivan, no, pues entonces yo preguntándole, parcero, ¿y cómo le va? Ok, entonces bien. Entonces me enseñó, ¿sí me entiende? Nos enseñó que vea aquí, estas habitaciones de este hotel valen $4.000 y qué chimba, chimba de hoteles. sí, Entonces nos enseñó, iba dejando a cada pasajero que iba en los hoteles que le correspondían. Entonces, chimba de hoteles, ¿sí me entiende? Entonces el parcero nos dijo, no, los tengo que llevar a ustedes de último, porque ustedes van pues a la clase media, ¿sí me entienden? Lo normalito. Entonces no hágale, no pasa nada, vamos. Entonces, nos dio el tour por todo Cancún. Llegamos al hotel donde nos tocaba a nosotros y pues allá ya estaban los otros parceros. ya lo están esperando. Sí, estaban allá ya ubicados en la habitación de ellos. Entonces, resulta que yo llegué un día, no recuerdo bien ese día qué día fue, bueno, un día X, pero resulta que es que a ellos ya se les acaba el hotel al otro día, porque Ya, solo eran 3 días. Entonces ellos sí se pudieron dar el lujo de estar todo el tiempo completo. estar todo el tiempo completo allá, conocer la playa, pues lo que fueran a conocer. Pero a mí inmediatamente al otro día me tocaba salir. Pero entonces yo llegué con ellos y fuimos a comprar comida, no, bacano. Yo dije, no, a la final les pareció a Colombia, bien. Hasta ese momento. Sí, entonces llegamos al hotel ya con comidita, comimos y se acostaron porque íbamos a madrugar. Cuando entonces yo le iba a la pareja mía, no, arranquemos, vámonos de Rosa, vamos a dar una vuelta, vamos a conocer. Entonces nos vamos a ir de aquí sin conocer, pues vamos. Cuando no, ella estaba enferma y que no quería, hasta que la convencí, arrancamos. Sí, sí. A la final entonces arrancamos y nos fuimos en un, cogimos un taxi y que no, no, espere, miento. Sí, recuerdo que cogimos un bus que nos llevara hasta, hasta la zona rosa de Cancún. Pero entonces antes de llegar a la zona rosa, nos bajamos más bien para conocer si pillar los hoteles chimbas por donde los que ya habíamos pasado y todo, que para buscar la playa y todo, así de noche. Cuando de verdad nos tomamos que las foticos y conocimos los hoteles, ¿Tienes fotos de ese momento, baby? Pues Algunas recuerdo más, que, cuando estaban allá en México, en todos esos lados. que, por ejemplo estuvimos en los hoteles viendo
¿Sí me entiendes? Desde afuera, caminando toda la ciudad. Cuando pille, pues cuando es algo que es gracioso, porque si me entiendes, lo tomamos como uf. Entonces ya terminamos de ir a los hoteles y nos tiramos para la zona rosa de Cancún. Ujú. Cuando entonces íbamos allá, cuando un mexicano, oye, güey, que hoy estudia de suerte, uy, ¿cómo así porque el día de suerte, cuando te tengo dos boletas de Cocobongo, gratis, te las regalo, me dijo. Ya. Y yo, uy, ¿cómo así me las regala? Y yo no sabía que era Cocobongo, si pilla. Cuando yo, Cocobongo, cuando entonces yo le dije a la china, ¿qué es Cocobongo? Digo yo que me imaginaba cuando me pasaron las dos boletas y que gratis y al verme con ella y uno en otro país, como un swinger o algo, en un sitio donde uno entra que intercambia parejas. Ok, ya entiendo. Pensaron eso. Pensé, no, yo pensé eso. Cuando le digo yo a la china que es Cocobongo, cuando ella me dice, no, pues la mejor discoteca de México. Y yo sí, y yo, pero dice la verdad el gordo que no, pues vamos, y no vamos, nada más a ver, y verdad, y fuimos. Y derecho, pagamos derecho. Entraron gratis al Entramos Cocobongo. gratis a Cocobongo cuando la entrada le hice como $100. Wow. Valía $100. No sé si haya sido verdad o mentira, pero pues decían que $100. Y entramos gratis. Cuando entramos gratis, entonces es como, ¿cómo le digo que es Cocobongo? Cocobongo es como un tipo coliseo. Ok, Y trato de... donde está lo plano, hacen como shows de cine. Es una pantalla grande como el cine. Una experiencia que yo creo que Sí, siempre va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí, eso nunca lo va a olvidar. sí, sí, Bueno, Ivy, así que entonces, ¿cómo empezó esa travesía ya? Están en México. O sea, yo creo que esa noche era como el mensaje de bienvenida de lo que estaban por comenzar a vivir, ¿no? sí, sí, ¿Qué pasa después de que llegan ya al hotel y dicen, bueno, ya vamos a darle lo que vinimos? sí, sí. No, pues después de eso, de que ya fuéramos a dormir, a descansar lo que íbamos a descansar, salimos, arrancamos en un taxi. Y entonces en ese taxi nos fuimos hasta el aeropuerto, de ahí de Cancún. El aeropuerto de Cancún cogimos para Chihuahua, De Cancún a Chihuahua, ¿no? de Cancún a Chihuahua. No, vea, sabe que yo no sé si fue un presentimiento, pero fue presentimiento de todos. Todos en general. No, eso, salimos de Cancún y se sintió como, no sé, o no sé si fue impresión mía, pero el otro parcero también decía, uy, parce, ahora sí. Ah, como vimos Cancún, no, parce, sabe que uno veía como, uy, esto por acá, parce, tan feo, weón. Pues sí me entiendes, sin ofender a el lugar, sin ofender a México ni nada. Pues nosotros, sí me entiende, acostumbrados a ver montañas, a ver zonas verdes, a ver que las calles están llenas de personas, ¿sí me entiende? Ya. Llegar a un sitio donde es desolado completamente, ¿sí me entiende? Un desierto, ¿cómo es? Chihuahua es como un Sí, desierto. es como un desierto. Y un sitio donde el aeropuerto parecía como si fuera el 1 de enero acá en Colombia. Pues sí me entienden, las calles. El aeropuerto, las calles, todo hágase tipo la pandemia, donde nosotros Solo todo. salíamos y todo era solo. Entonces llegábamos y que pasaporte colombiano, ¿no? Cuando migración, Mm. nos paró un mexicano y que bueno, ustedes quieren hacer a Chihuahua. Y entonces que no, que venimos a pasear, venimos a conocer la ciudad. Y, que cuántos son, cuando todos. Por favor me pasan uno por uno. Cuando entonces, ¿verdad? Pasamos uno por uno. Cuando el man como con una espinita que sabía que nosotros íbamos era a Tenía tirar. una sospecha. Sí, tenía una sospecha. Pero pues el man nos dejó ir.
Cuando de verdad salimos y, y espere un carro, nadie nos quería llevar, weón, nadie. Cuando entonces va pasando una señora, uy, que para dónde va, que para dónde van. Cuando entonces un parce, vamos para el terminal. Cuando entonces en el terminal, pues, ¿cómo le digo yo? Fue como en medio de todo ese suspenso, cuando apareció la señora que nos llevaba para el terminal, fue como, uff, como una luz, como bueno, bacano, porque una señora llevara un poco desconocidos en una camionetica y, y tirarnos a todos para atrás. No Sí, lo hace porque no lo cualquiera. hace cualquiera. Entonces, vamos, y cuando llegamos al terminal, cuando entonces, allá en el terminal, cuando fuimos a comprar que un pasaje para Tijuana, no, parce, ¿sabe que cuando nos van diciendo es que no, a colombianos no le vendemos, ni a Les colom- dijeron eso. que ni a colombianos ni a venezolanos nos vendían pasajes, weón, pasajes y pilla. Cuando que, uy, ¿cómo así que cuánto vale pues el pasaje? Que no, eso valía un furgón de plata, parce, ¿sabe que cuánto? Es como ir póngale que a las personas normales, común y corriente, les cobren de aquí a Bogotá, a nosotros los colombianos nos cobren de aquí a Bogotá, póngale pues 80.000, 100.000 el pasaje. Sí. Y que porque ustedes de otra parte llegan y le cobren 1.000.000 de pesos. Se notó de una Se la notó que exclusión. Joder. cuando un parcero, pues el parcero queda con los niños, dijo, yo lo pago. Le dijo así a la mexicana que no. Ahí fue cuando nos dijo, no, es que a colombianos y a venezolanos no les vendemos. Cuando, cuando Ahí entonces, empezó ya. sí, cuando entonces nosotros, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué? Y yo les dije, no, a lo que vinimos, tirar guerra y para adelante. Cuando entonces que no, que cómo así, que no, no, es que nos queda todavía poquita plata, pero nos queda para arrancar en algo. Cuando resulta que entonces en la fila, cuando estamos ahí, que no, que qué vamos a hacer, que va llegando un man, y el man era colombiano también. Cuando entonces va llegando el man y nos dice, ya, que mira, que yo tengo dos conocidos y están no en Tijuana, sino en Juárez, y él nos recibe allá y reunamos entre todos y nos vamos en un taxi de, de aquí a Juárez. No, cuando verdad, el man nos dio que confianza y la confianza, y le hicimos caso. Dice, pero lo que pasó cuando verdad el man que quedó sin driver, que le mandaron al man, que de allá que el flecho que le había llamado que para llegar a Juárez y que yo no sé qué, porque es que nosotros no pagamos coyote, no pagamos nada, es que íbamos a para donde íbamos y ya. Ya. Entonces el man le mandaron que vos sin driver. Cuando verdad nos montamos que no sin driver, cuando arrancamos, cuando para un retén, pero un retén, cuando entonces el man dice que no, este retén yo no lo paso, porque está en el retén paraban todos los que eran migrantes. Y bájese, bájese. Cuando entonces sabe que cuando entonces nosotros nos devolvimos, cuando entonces el man dice que no, o bájese, y ustedes se bajan a pie y se van detrás de la montañita y que, y que así, y que ya nosotros pasamos sin ustedes y lo recogemos más adelante. Cuando entonces, verdad, nos bajamos y pasamos así. Pero entonces nosotros, estos están como, Están muy sospechosos. están sospechosos, están sospechosos. Pero si me entienden, antes de bajar, nosotros nos bajamos, confiamos, pero en una situación de esas toca confiar. Porque o se baja o se queda tirado o confía. Entonces ya en medio de un desierto, porque era el desierto ya.
Duro. Sin nada, huevón, sin nada, ¿sí me entiende? Porque todavía quedaban unos carros. Se Ay, devolvieron. Baila, ¿sabe qué fue lo de buenas? Que sacamos pasaportes, celulares y la plática que llevábamos más o menos ahí. les fueron todas las pertenencias en las Pero se maletas, robaron ropa. todo se lo robaron. Cuando entonces, que no, que ya llamo a otro mancito, que ese mancito nos viene por todo y nos recoge, que yo no sé qué. Cuando yo no, parce, pues hágale entonces, porque entonces, ¿qué? Entonces nosotros con niños y todo, y que los niños van a congelar. Cuando entonces, ¿verdad? Nos devolvimos para el terminal porque el mancito llamó otros manes. Cuando entonces, pero resulta que los manes que él llamó eran otros mexicanos, pero ya de ahí, de Chihuahua. Eran de ahí de esa zona. Cuando de esa zona, sí. Cuando entonces el parcerito, cuando nos llevó, como que le conmovió el corazón porque el parcero con dos niños, un niño de 2 años y otra niña de 3. ¿Sí me entiendes? Nos llamó y nos dijo, oye, güey, no confíen en ese tipo. Ese tipo hace parte del cartel de Juárez. Ay, ¿cómo así? O sea, lo que quería hacer el man era como si me entiende, como bueno, yo los llevo a ellos y pum, los entrego a Juárez, al Al cartel. cartel. Sí, pilla, los entrego, entonces ya voy, entonces O sea, lo que quería hacer era como un tipo de... mm, algo así, sí, tipo así. O sea, los iba a entregar a todos al cartel para que ellos dispusieran de qué iban a hacer con todos ustedes. Sí, sí, eso, entonces, sí me entiende, porque es que cuando usted lo secuestra, entiende el cartel o las personas o los que secuestran, pues la verdad no me ha tocado, pues son experiencias que con los que estuve allá me contaron. Sí me entiende, por ejemplo, uno me contó, no, sabe que yo me vine con un parcero y la mujer, y mató al parcero mío y a la mujer de la violencia, como otros que contaban, no, parce, sabe que a, a mí me, a mí me pasó fue que cogieron un parcero y lo pusieron para trabajar para ellos y allá lo tienen pidiendo recompensa por ellos, si no lo pasan, lo colocan a pasar droga para Estados Unidos, si corona bien y si no también. Nos bajamos ahí donde nos tenemos que bajar todos y a correr se dijo, ¿sí me entiende? Porque si nos cogían, paila. Y entonces a pasar el río Bravo así y de todo. Entonces tenemos que pasar una autopista donde sobran los carros. Y a como si me entiende, a como cogimos las mujeres y los niños al arranque porque no alcanzaron a ver y se dispararon detrás. Los vieron los del cartel. Sí, claro, entonces se dispararon. Entonces, de una, eso es como, entonces es una principal como baja y sube, pero póngale por ahí no recuerdo bien si son 5 o 6 carriles, algo así. Pero entonces cruza uno eso y llega ya al río Bravo, pasa el río y, y ya usted llega a Estados Unidos. Pero entonces pasa usted a Estados Unidos y ya ahí no le pueden hacer nada. Entonces cogimos y esos niños llorando y todo, claro, tocó cogerlos y correr y arrastrar a las mujeres y de todo, y ¡puf! Pasar así que los carros y todo. Ujú. Y verdad, llegamos a Estados Unidos, cuando entonces, Cruzaron el río con los niños en sí, brazos. cruzamos el río, tuvimos que pasar un alambre de púas. No habían en ese momento policía fronteriza, no Sí, habían... sí, claro, habían. Entonces, cuando estuvimos ahí, pues nos escondimos porque nosotros queríamos era pasar derecho, porque en el desierto se veía mucha policía también Ujú. y se veía mucho que se disfraza también de policía, es que se ve mucha cosa. Sí, es demasiadas ¿Sí me cosas ahí. entiendes? Que Eso fue de día o ya estaba mm, oscureciendo? no, eso fue de día y oscuro, porque es que una cosa es uno, sí me entiende, contarla, otra cosa es vivirla, entonces es como, ¿cómo le explico yo? Eso es un sitio donde usted no se puede confiar, porque usted no sabe si los malos son buenos, los buenos son Ujú. malos. Entonces, cuando llegamos a Estados Unidos, pasamos el río que había que cruzar y estaban los alambres de púa. Esos alambres que tienen esos chuzos. Y Sí. entonces pasé yo fui el primero que pasé, me rajó toda la espalda de eso, me salía y todo ahí.
Entonces levanté el coso y pasamos. Cuando entonces, yéndonos por todo ese desierto así, ese desierto, corra y corra en pantano, no, corra, corra. Cuando, claro, nos vieron, eso llegó la parca, llegaron perros, llegó policía, Los eso, vieron la policía sí, fronteriza, ¿no? después de correr un rato el desierto, después de correr un rato, Ya los tenían identificados, ¿no? claro, entonces nos llegaron y, ¿para dónde van? Que, no, pues venimos para acá. Hablaban español, ¿eh? Sí, ellos eran chicanos, como entre colombianos y mexicanos. Ujú. Entonces hablaban español. Cuando entonces que bueno, ¿y por qué están corriendo? ¿Por qué no se entregan? ¿Sí me entiende? Porque es que usted allá va y se entrega y ya usted le hacen el proceso. Pero pues nosotros queríamos ir a pasar derecho, porque pues, Querían saltarse esa parte. pero entonces nos tocó entregarnos. Cuando entonces ya ahí ya el proceso es individual. O sea, los capturaron en ese momento a O todos sea, los nos niños. capturaron. Entonces nos empezaron a quitar de pronto prenditas que tuviéramos así y ya. Y nos botan todo, todo lo botan. Entonces botan todo y entonces en ese momento cuando botan todo le pasan a usted una bolsita. Y entonces usted puede solo meter cosas personales o cosas religiosas. Cosas personales pero que sean como de uso necesario como el celular o como los relojes que tengan como un valor. Entonces solo le meten como lo de valor ahí Ujú. y lo religioso, el resto ustedes se lo botan todo. Todo Solo lo dejan con lo que lo que te lleva puesto. se lleva puesto y ya. Entonces a la final pensamos, "No, pues a la final pues, nos robaron y no nos robaron porque de todas maneras nos iba a tocar botar todo. Entonces, ¿verdad? Nos botaron todo y llegó una minivan. Entonces llegó un camioncito por nosotros. Cuando entonces todos que no coronamos, que yo no sé qué, lo que no saben es lo que se viene. ¿Verdad? Sí, pero entonces, ya ahí en la minivan nos llevaron para un albergue en Texas. Nosotros llegamos a Texas. Llegaron a Texas y ahí, eso le iba a preguntar, llegaron a, era como, ¿cómo es el albergue? ¿Era una prisión, prisión? No, no, el albergue en sí, el primero, son como carpas, pero es una cantidad de gente, pero alarmante, es una ¿Verdad? cantidad. Sí, entonces los llevan De y muchos entonces, países, muchas sí, nacionalidades. muchos países, muchas nacionalidades. Conoce uno Conoció personas de otras muchas partes, personas, conoce uno experiencias. experiencias que, la verdad, todos tenemos un punto de vista diferente a lo que Ujú. es cruzar en realidad México y llegar allá. Otros tocan desde el tapón del Darién, otros arrancan desde Guatemala, otros, y todos no tenemos la fortuna de ir y volver y contar la historia. Muchos no, Muchos, muy camino, no a uno cuentan les esto. toca mucho más difícil, a otros más fácil, pero yo digo que de una u otra manera, ninguna de las maneras es fácil. Así usted se vaya de Colombia directamente a Estados Unidos y vaya y se entregue. No es fácil porque es que todas las personas ven un desafío diferente y es difícil. Entonces, vívalo como lo viva, si le tocó sufrir más, sufrir menos, es difícil. Es difícil desde donde uno lo quiera ver. Sí, es difícil. Como hay personas que pues tal vez lo vieron fácil porque les fue muy bien. Sí, exactamente. Son diferentes historias, Diferentes historias, diferentes diferentes... suertes, por decirlo así de otra pues, manera. entonces resulta que llegamos al albergue y le toman los datos. Cuando hubo un momento en que ya, hombres para allá, mujeres para acá, familias para allá, y se separa todo. Ahí es donde viene de verdad el duelo individual, el examen individual. Ya no estamos todos juntos, sino que ya estamos individual. A mí me tocó con un parcero de los que iba conmigo, pero el que tenía hijos sí le tocó en la parte familiar. Cuando entonces, que vamos a las duchas y le botan a usted toda la ropa. O sea, en ese albergue están, digamos, separados todos. En Todos el, están separados. Ustedes los separaron de sus amigos, de su mujer, ¿cierto? sí, sí, Ellas van para un lado, ustedes van ellos para van para otro. un lado, para otro. Y en el grupo que lo pongan, usted siempre tiene que estar, o con la persona que lo pongan, usted tiene que estar con esa No, persona. no, no, es individual, solo que es que yo fui para donde éramos los hombres y el parcero que iba con la pareja de él,
pues a la final le tocaba conmigo porque vamos era para parte de hombres y ellas les tocó juntas porque eran parte de mujeres y ya las familias en otro lugar. Cuando entonces, que las duchas, y allá le dan entonces a usted que unas chanclas que Le suministran ya le, eso, le pasan ropa y ya todo lo suyo lo botan y lo dejan solo con eso. ropa de cárcel de él. No, no, en el albergue no es ropa de cárcel. En el albergue le dan como una pijama, como un tipo de pijama, y ya lo encierran en un salón que para un salón de clases. Y todos duermen en colchonetas, todos duermen en colchonetas. Y entonces van llamando y van llamando los que van saliendo. Ujú. Entonces resulta que todos allá somos como en el saloncito ese, y todo el que llaman cree que, uff, que van es para afuera allá, y que vamos es ya a lo que vinimos. Entonces, entonces resulta que llamaban, como por día llamaban. Cuando entonces a mí me llamaron como a los 10 días. Esos 10 días allá en ese 10 albergue. días en los que a usted le toca todo el día mirar para las paredes o hablar o dormir, porque nada, no lo llevan, no lo sacan ni a bañar. Nosotros duramos como 8 días sin bañarnos, nos dejaron bañar los 8 días. Difícil. Y ya después duramos otros días sin bañarnos, sin cepillarnos, nada. Cuando entonces duramos allá 10 días y eso uno no le podía ni dormir profundo porque lo podían llamar a las 3 4 En 5 cualquier en hora. cualquier hora. Entonces dormía uno como por raticos. Cuando entonces ya nos llamaron al parcero y a mí. Cuando Juntos. juntos, cuando entonces nos sientan en una sala, pues en un lugar donde sientan a todos los migrantes, ¡uf! Como si usted fuera ganado, y lo empiezan a esposar de manos y pies y de la cintura, así. No, resulta que cuando el parcero salió y todos salimos en fila, cuando entonces el parcero dice que no, ¿para dónde nos irán a llevar? Y yo no, pues Esperemos. esperemos a ver qué pasa porque ya nos habíamos metido la cabeza, metamos el cuerpo, ya toca afrontar lo que venga. Cuando él me decía, es que no, y las chinas que, ay duro, saber que usted se va y usted sin saber de las chinas, del otro parcero, qué pasó con ellos, ¿Qué había pasado con las otras personas, no? qué había pasado, ¿sí me entiende? Nada, no se sabía nada, entonces, ¿verdad? Nos montaron a un bus, que hágase de cuenta, sí, el bus de cárcel, con la reja y todo, Como en las películas, como en ¿no? las películas. Usted se ha pillado a Toretto cuando van a En encarcelar, este bus, sí, en el va en famoso el bus bus, largo, ese azul, así. igualito, el mismo bus y la misma carretera y el mismo desierto. Nos llevan a para Nuevo México, para la cárcel, Para la cárcel. para la cárcel. Pero resulta que esa cárcel, pues es cárcel, pero es una cárcel de proceso. Cuando es una cárcel donde usted va a ver si le dan el asilo o no. Un lugar de paso. No, no, sí, es como un lugar donde usted va a hacer un proceso judicial, donde va a hacer un proceso si lo reciben o lo deportan. Cuando de verdad resulta que llegamos a la cárcel, cuando entonces nos sentaron a todos como un tipo comedor. Cuando bueno, el proceso de ustedes puede que dure, como puede ser de 4 meses a 8 meses o a un año. Cuando de verdad entonces, ya en la cárcel allá, ahí sí nos dieron uniforme y Herramientas. nos dieron las cosas de aseo. Cuando entonces nos toman datos, le toman a usted, Las huellas, la foto, ¿no? sí, la huella, la foto. Entonces resulta que bueno, la cárcel, pero era una cárcel pues tranquila porque solo habían personas que habían ido a, a ver si pasaban y si me entiende. Es como una cárcel de migrantes. Es una cárcel de migrantes donde usted entra.
Pero entonces resulta que a mí me llamaron de primero, me llamaron a mí para hacerme la entrevista que tenía que hacer de miedo creíble. Entonces me hicieron la entrevista, pille pues la entrevista. Y yo no pasé entonces en esa entrevista porque pues eso es como un suertazo que uno se tira ahí. Entonces no me la aceptaron, entonces me deportaron. Ahí hay que apelar, entonces hay que apelar a que le den a uno otra cita para ver si lo piensan, lo meditan y pasa uno la entrevista. Entonces uno vuelve a redactar toda la entrevista de nuevo y entonces es como si le volvieran a prestar la misma atención De la primera vez de que la la hicieron, primera ¿cierto? vez, sí. Pero pues entonces eso ya es la pelada, ya si a usted le dicen que el ya es ya. Entonces no, yo volví a apelar, entonces volví a dar la entrevista y no, me deportaron. No pasó la segunda. No, no pasé la segunda, entonces ya esa cárcel donde estaba, esa cárcel de proceso, está donde yo estaba y donde presenté eso. Entonces ya en esa cárcel lo que hacen es que a los que están deportados van por ellos a la madrugada. Y fueron por usted a la madrugada. No, entonces antes pues de yo salir, a mí me llevaban hojas que tenía que firmar la deportación. Ujú. Entonces yo nunca firmé la deportación. Entonces cuando nosotros, si me entiende, el compañero y yo estábamos en la celda, pues estábamos acostados cuando tan nos llegaron. Cuando queda que Torres, que por favor salir de la celda. Entonces yo pensé que me iban a cambiar de celda o algo. Cuando fue que recoja sus cosas, yo recogí las cosas y entonces de una a los que no queríamos firmar nos reunieron. Ya. Entonces nos llevaron para una, eso como le digo yo, es como una habitación, pero esa habitación es fría, un cuarto frío. Entonces al que no, al de castigo, a los que no firmaron ni nada, cogen y los meten en boxer y los mojan. Entonces a nosotros nos mojaron. Y al principio pues todos éramos así en cada esquina, bueno, pues, y lo dejan a uno 24 horas. Como un castigo por no haber Sí, firmado eso. eso, entonces como para montar presión para que uno la firme, pero así uno no la firme, se lo deportan. Ujú. Entonces ya de ahí nos llevaron fue para el sitio donde nos encontramos todos los que iban a deportar. Entonces ya nos movían en un bus o en una minivan. Esa vez que no, entonces ahí ya me movieron para una minivan para otra cárcel. Pero esa cárcel ya era una cárcel de si me entiendes, ya de No era. deportados, ya era donde estaba todo el mundo allá mezclado, si me entiendes, los que hayan Ujú. deportado ya o sea por hurto, por algo que hayan hecho ahí en el país, o porque estén ilegales, o porque hayan hecho algo allá. Entonces ahí nos mezclamos todos, esa cárcel ya es de deportados. Cuando entonces resulta que voy llegando yo, me toman datos, me dicen que bueno, que puede ingresar, entonces de una me pasan el uniforme naranja, porque hay uniformes de varios colores, depende de, si me entiende, como el delito, lo que usted vaya del proceso, todo. Pero entonces de una, como yo iba deportado, me dan el uniforme naranja. Color de los deportados. No deportados, de como de, ya de preso, preso. Pero entonces si me entiende, ¿cómo es que me dan ese uniforme y me lo entregan? Cuando entonces nos dan la comida, bueno, esposados, porque todavía estamos esposados, pero pues solo con la mera esposa, sin los pies, porque con lo que nos esposan la cintura, no. Y llevaba yo la bandeja así de la comida, porque nos repartieron ya el almuerzo. Cuando pasa, si me entienden, no recuerdo de qué país era el man, cuando me escupe la comida. En ese momento Sí, le entonces, escupe ¿qué? la comida que usted tenía. Entonces en ese momento como, uy, ¿cómo? Ya me inauguraron acá, me tiré, fue como un ninja. Si me entiende, me tiré, fue, cogí esposado y todo esa bandeja, tiré la comida y ¡pum! Si me entiende, se la mandé, fue con toda, me le fui encima. Entonces llegó, si me entiende, todos los de la cárcel y ¡puf! 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 Los de la cárcel y ¡puf!
a separarlos, tan, 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 tan. Los compañeros, Cuando sí me entienden, entonces uno forcejeando y todo. Entonces cogieron y ¡pran! Con el taser, pues a mí me electrocutaron, ¿sí me entiende? Porque le pues aplicaron un shock. eso, entonces caí ahí, fue, y pues el otro man también, el otro chino también, cuando entonces había un filipino, entonces el man sabía hablar inglés y que no, que que colombiano no, el que lo colombiano nada, porque es que cuando uno allá tiene un problema o algo, lo mandan para el hoyo, en esa prisión donde yo estaba, y el hoyo es como, por decir, una habitación de un baño pequeña, y usted hace ahí el cuerpo y si me entiende, lo dejan a usted 7 días de seguido de oscuridad y solo le dan pan y agua, ¿sí En me el hoyo. entiende? En el hoyo. Entonces de eso fue lo que me salvó a mí en filipino, pero no me pusieron uniforme ya naranja, sino rojo, tenga el rojo. El rojo ya es como los convictos, todo eso. Los que tenían castigados. No, no, castigados no, sino que es como la gente un poquito más pesada, ¿sí me entiende? Ok. Como ya más delicada, como, ¿sí me entiende? Entonces yo, uy, marica, ya por ejemplo, uniforme rojo, ya me va a tocar es párame duro, porque si llegó a la entrada, allá. Pero entonces yo llegué, los colombianos que habían me acogieron re bien, ¿sí me entiende? ¿Sí me entiende? Eso es cuando uno está fuera del país, usted ve un colombiano y usted, uff, como si fuera, no, Un un hermano de parcero de años, ¿sí me entiende? Un hermano. Entonces, ¿dónde es usted, parcero? ¿Qué tal? Yo de Pereira, Pereira, venga para acá, venga, que me acogieron bien, vea las mm. cositas de aseo, esto acá se mueve así, así, usted no se puede dejar de que cualquier. Hubieron más problemas en la cárcel de que le haya Sí, tocado. sí, problemas cada rato habían, eso cada Sí, rato, que los mexicanos con estos y estos, ¿sí me entiende? Porque era como un combo, es como pandillas cada quien de, con su grupito. como con su grupito, claro. Entonces, había una vuelta que llamaba 16 segundos y el que pusiera de sapo con cualquier cosa o algo, le daban la pela 16 segundos hasta que llegara la ley. ¿Sí me entiendes? Hasta que llegaran los de seguridad y calmaran las cosas y todo. Ujú. Pero entonces, ¿sí me entiendes? Los colombianos éramos muy tranquilos, ¿sí me entiendes? Y eso a la final con los colombianos no se meten casi. Éramos en la salsa de nosotros, ¿sí me entiendes? Pues desde que estemos todos ahí juntos, el que toque a uno tienes que partir a todos. Una hermandad grande, ¿no? Sí, sí. David, así que entonces, ¿qué pasa acá? ¿Ya en esta cárcel lo trasladan o lo mandan directamente ya deportado como tal? No, pues vea, en la cárcel me dejaron un tiempo, unos días, pero entonces ya después de ahí me mandaron fue pa ya era como un calabozo, pero en otro estado. Ujú. Pero pues en esa cárcel se viven muchas cosas, me tiene problemas, todo. Como por ejemplo las perlas chinas se ven mucho allá. Le tocaba hacer ¿Sí me entiendes? este Yo había trabajo. motilé, ¿sí me entiendes? Sí, Hice vida, ¿sí me entiendes? Plata motilando, ¿sí me entiendes? Haciendo perlas chinas. Que uno podía dice, ejercer la sí, profesión allá, la de barbería también allá en la cárcel. pues sí, pero allá no era que con máquina, no. Allá tan una peinetica, nada, la cuchilla de afeitar la partíamos y con una misma cuchilla se motilaba uno por allá dos. Entonces cogíamos la peineta y tan, 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 tan. Así, los cobicitos o así la marcadita, ¿sí me entiendes? Ujú. Ya para tijera cogíamos y peinamos y al último tan, 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 y así. Así, lo de las perlas chinas, eso se juntaban en una celda todos. Cuando entonces a mí me dijo fue un catracho. Un catracho me dijo Que es un catracho, un catracho es hondureño. les dicen O así. hondureño, salvadoreño, no recuerdo bien, pero creo que es de Honduras. Los catrachos son los de Honduras. Ujú. Entonces el catracho me dijo que si me enseñaba a hacer perlas chinas, y yo qué, hágale. Entonces allá las perlas chinas, a nosotros nos dan un cepillo de dientes así pequeño. A ese cepillo de dientes se le saca la punta. Entonces en la punta, entonces ya cuando usted tenga bien la punta con las fichas de dominó,
uno la saca y entonces usted coge con la cuchilla que le sobran de lo de la barbería y parte las fichas y empieza a hacer la horma y entonces a lijar en el piso y luego en lo que es liso termina de lijar para que quede bien lisita. Ya. Entonces usted cogía y, y con el cepillo de dientes perforaba, ¡pran! Y empezaba a meter perlas. ¿Sí me entiendes? El proceso así se va haciendo, pero entonces allá eso se ve mucho, pues en ese desparche, en esa, Una soledad, ¿no? en esa manera de tratar de quemar tiempo, todos, ¿sí me entiende? Así, entonces eso nada, sin pena, vaya pelándolo y hágale, sí pilla. Es como por ejemplo a mí me llegó un mexicano, sí pilla, hasta habíamos todo un combo de colombianos y todo en una celda, porque eran una celda, y era en la celda del Catracho donde nos metíamos a hacer todo eso. Cuando llegó un mexicano y plan, que yo quiero es que me haga tres perlas, me va diciendo así, hágame tres perlas, pero bien chimbas, pues sí me entienden palabras de Sí, ellos, sí, sí. que, que bien perlas, ve que bien chimbas, hágame las tres perlas, que yo no sé que cuando lo va pelando, cuando va saliendo con un pedacito así se marica. Cuando le digo yo, es que cuando yo le digo, ¿qué? México, ¿y qué? ¿Dónde le va a meter pues tres perlas? ¿Ah? Tres perlas, no, yo le meto una perla, pero tres perlas ahí. Cuando me diciendo que, oiga este güey, ¿cómo así que este güey? ¿Qué? Es que es de esa. Cuando él se para, se pone así, yo, ¿qué? Ja? ¿Estás seguro? Y tres perlas tocó meterle al parcero ahí, se le metieron las tres perlas. Ay, Cuando entonces, cuando entonces Cuando entonces, sí, pues, entonces, ¿qué pasa? Uno en la cárcel aprende lo bueno y lo malo. Si usted va a aprender de lo malo, aprende de mucho, porque sí, claro. pero de lo bueno también, experiencia, todo, conocimiento, porque hay muchas personas que saben que están allá. Uf, ahí había un man que era una mente para las cosas malas, pero mera inteligencia. Sí. Entonces, a la final, si me entiendes, son experiencias que uno vive en la cárcel y ya de esa prisión a mí me mandaron fue ya para, me mandaron fue para Arizona. En Arizona ahí lo dejan a uno por ahí 2 días, pero ahí es donde van reuniendo como a todos los que van a deportar. Como para que se llene el cupo. No, no. Ahí entonces, cuando llegan todos los aviones y llegan todos, ahí sí nos mandaron para Luisiana, para donde hay una correccional donde nos juntan a todos los colombianos, es como un cupo, póngale de 200, 180. Ujú. Entonces ahí, no, 180 ya nos mandan a todos para Colombia. Pero entonces los aviones colombianos salen el lunes y jueves. Entonces, póngale que Ecuador y Guatemala salgan lunes, Ujú. eh, con colombianos y los jueves también, y los brasileros salen el martes y así. Entonces, de países diferentes van saliendo días de la semana. Ok. Pero entonces ahí hasta que reúnan todo el cupo de lo que uno necesita estar allá, allá lo dejan. Si se demora una semana, si son 15 días, 15 días. Entonces ya apenas reúnen el cupo, lo devuelven a uno para acá, para Colombia, y ya. ¿Qué sintió cuando llegó acá a Colombia? ¿Y qué volvió No, a sentir cuando... no, pues yo es chimba porque dicen que el mejor viaje es el de regreso a casa, si pilla. Y se siente una sensación chimba, pero también me sentía así, me entiende, frustrado, como decepcionado, como, porque es que yo me fui en pareja, yo me fui con parceros y todo, entonces saber que uno llega solo a la tierra es como si uno hubiera dejado parte de uno por allá, Ujú. porque no llega uno, ¿sí me entiende? Con las personas con las que se fue, Ya. porque al final todos llegó el punto en que todos tomaron rumbos diferentes, ya el examen de vida es individual, sí, pilla, hágale, usted para allá, usted para allá y usted para allá, Usted pasa, usted no y ya, pasa. sí, entonces sin saber si pasaron, no pasaron, lo que yo le comentaba, ¿sí me entiende?
de las llamadas, a nos daban llamadas, pero pues yo no terminé de saber si sí pasaron o no. Quedó, mejor dicho, Entonces, ciego en la oscuridad. entonces llegué fue ya a averiguar a la familia, a las familias de ellos, a ver qué había pasado con ellos. Entonces yo fui el primero que llegué a Colombia, pero ya los otros pasaron y la pareja mía sí también la deportaron, También la pero la devolvieron. deportaron como un mes, 2 meses después. Ella quedó allá. Entonces que vaya, entonces uno no sabe, uno va y sí, yo me fui por el hueco y usted va y usted no, pero usted no sabe lo que va a vivir ni lo que se va a atravesar en el camino, si van a haber cosas complicadas o se va a hacer fácil, o si usted va a estar encerrado ya sea 1, 2, 6, 8 meses, 9 meses. El tiempo que uno vaya a estar allá nadie lo sabe. Ujú. Cuando llega allá acá a Colombia, entonces eh, llega a Bogotá. Llegué a Bogotá. En Bogotá llegué con un parcero que conocí en Luisiana, que es de los parceros que usted siente como esa energía chimba desde el principio y bien y Una pegamos re conexión con él. bien, sí, sí, una conexión chimba con el parcero y pues llegamos acá a Colombia y pues a mí me botaron todo, lo que no me botaron me lo robaron, pero el parcero entró fue por Piedras Marcadas, por otra frontera, entonces a él sí le dejaron entrar ropa, le guardaron ropa. Entonces cuando llegamos a Bogotá yo llegué con ropa de prisión, ¿sí me entiendes? No con el uniforme, pero sí que con camiseta blanca y así, mera ropa, ¿sí me entiendes? De prisión. Entonces el parcero me prestó una sudadera de él y hágale a pedir para el pasaje porque no teníamos ni para el pasaje. Les tocó mendigar. Sí, pedir plata, ¿sí me entiendes? Entonces nos tocó reunir plata para el pasaje de él y para el mío. Y pues ya devolvernos, pero pues es un encontrón de emociones en el que uno no sabe si es bueno o regular, porque pues como le digo, queda uno con la expectativa de que los Ujú. demás quedaron por allá. Se arrepiente de haberse ido por allá. No, no, no me arrepiento porque son experiencias que me quedan en la vida y experiencias que puedo compartir así en parches, como en este momento, así que ya, Ujú. ya sea que aprenda uno cosas positivas de las cosas que uno hace, no, de lo bueno o lo malo, uno aprende. Y a todo hay que sacarle el mejor provecho. Y pues de esa experiencia yo saco el mejor provecho las cosas que me haya dejado ¿Qué de le dejó todo esto, conocimiento. David? ¿Qué le dejó ¿Qué me todas estas dejó? vivencias? No, pues la vivencia de la verdad me dejó que mucho conocimiento de lo que en realidad tengo acá. ¿Sí me entiende? Que la felicidad no es el dinero, sino el lugar y las personas con las que estamos. A veces creamos que no hay amigos o que siempre va por delante el dinero. No siempre es eso, porque a veces tenemos todo, pero en realidad necesitamos perder un rato de eso para darnos cuenta de que lo tenemos todo. Entonces a veces no es negocio no cambiar dinero por felicidad, ¿sí me entiende? Ujú. Porque por acá, al fin y al cabo, de una manera u otra somos felices, pero pues en otro país no sabemos cómo va a ser, porque hay muchas personas en otros países, pero aburridas, queriendo pasar tal vez un diciembre en Colombia. Entonces, David, sorprendido con toda esta historia, una historia más, una de las voces más que se unen a todas estas experiencias que les toca vivir a más de una persona, ¿no? David, muchas gracias por estar acá, por contar todo. La verdad que es admirable todo lo que tienen que vivir estos flagelos de las personas que se van en busca de este sueño americano. Invitarlos para que se suscriban al canal, para que le den en la campanita, activen la campanita, ya lo saben, para que le den like, comenten. Les vamos a dejar también el correo para los que quieran contar sus experiencias, nos pueden enviar un correo contando sus historias y en este espacio los vamos a tener muy en cuenta. Muchas gracias, mi gente, seguimos creando, ya lo saben.